Doctor Bermúdez, muy buenas noches. Los saluda Mercedes Morocho del programa Las Gelestivos. Como siempre, un placer. No, a usted, muy honrado y a su gusto. Doctor Bermúdez, ¿qué opinión le amerita todo lo que está sucediendo en este momento? Porque usted es un catedrático que tiene una visión muy amplia, y por eso lo invitamos acá en el programa. Y vemos, por ejemplo, declaraciones del señor Guido Bellido, flamante congresista y también premier, que dice, descarta dar un paso al costado mientras el presidente tenga confianza en nosotros, vamos a seguir. Bueno, ¿Es así? Es decir, ¿qué escenarios se pudieran dar en los próximos días, doctor? lo que sucede es que tenemos dos perspectivas de evaluación. Una es la política que es apreciada por el ciudadano de a pie, esto es por Juan Pérez, por Miguel González, correcto, que cree que el gobierno debe funcionar de una manera, y otra es la perspectiva técnico-política constitucional parlamentaria, que es totalmente distinta, correcto. Por ejemplo, es posible que en el poder ejecutivo, gobierno nacional, porque recuérdase que hay gobierno nacional, gobierno municipal, gobierno regional, distintos órganos, correcto, un congresista sea también primer ministro. Es más, recuérdese que en el Congreso pasado, en el gobierno pasado, tuvimos una vicepresidenta que fue, ¿qué cosa? Primer ministro y que además era congresista. Acuérdese que inclusive quiso juramentar como presidente de la República. Entonces surge un problema de valoración muy amplio en el cual formalmente el presidente de la República es quien designa a sus ministros, tiene la plena libertad y no necesita para los ministros evaluar condiciones de meritocracia. No es necesario, correcto, como si el país fuera sencillamente manejado por cualquier persona. Ese es el criterio disfuncional que existe en nuestro país, correcto. Pero por otro lado también tenemos otra perspectiva. ¿Cuál? Que ese gabinete tiene que ser, ¿qué cosa? Vinculado al Congreso de la República porque hay una evaluación formal que va a ser detallada en el Congreso de la República respecto de la presentación del gobierno. Porque recuérdese, una cosa es el presidente de la República que personifica la nación y por eso no tiene responsabilidad política, y otra es el primer ministro que dirige el gobierno. A esas condiciones es que se van a evaluar ya en 30 días, bueno, 28 días, cuando se analice qué cosa, el voto de investidura. ¿Qué es el voto de investidura? Es la facultad que tiene el Congreso de la República de poder evaluar al gabinete del Poder Ejecutivo respecto a las líneas principales de acción del presidente. ¿Correcto? El gran detalle es, formalmente, nuestra constitución política tiene dos elementos particulares. Tipo de gobierno, presidencialista. Así se hizo por Enrique Chirino Soto en 1992 en complemento con Torres y Torres Lara, ¿correcto? Pero en la práctica, ese modelo presidencial es un desastre, porque en el anterior periodo presidencial, 2016-2021, se han visto 6 periodos de vacancia. 6 pedidos de vacancia. Muchos podrán decir esto es exagerado. No. Dos pedidos de vacancia para PPK. ¿Correcto? Recuérdese que al inicio fue con respecto de temas de vinculación de tráfico de influencias. Y luego ya cuando se acreditó el tema del indulto presidencial contra Fujimori. Dos más contra Vizcarra. El primero por 3 audios que no detallaban absolutamente nada y que ahí quien malogró su propia perspectiva personal fue ¿quién? El propio Manuel Merino de Lama, que buscó a los militares, ¿correcto? Y la segunda, que sí llegó a un éxito, fue ¿qué cosa? Con la destitución del presidente. Y luego vinieron 2 pedidos de vacancia a Sagasti. 2. Uno en el 2020 y otro en este año. Es más, a 6 semanas de dejar la presidencia de la República, teniendo, ¿qué cosa? Literal, un periodo intermedio entre la primera elección y la segunda vuelta. Eso que nos permite decir, el problema que el ciudadano de a pie ve es solo una perspectiva muy limitada, es de quien ve de abajo hacia arriba y literal no logra analizar la altura, la dimensión, la consecuencia. Y otra es la perspectiva técnico-política constitucional que analiza una implicancia mucho más compleja, porque al final de cuentas la gestión pública tiene un alcance para 32 millones de peruanos. Y esa es la realidad en la cual estamos.
Efectivamente, doctor, tenemos un país que no cree en los resultados, porque esa es una facción. Hay otra facción que actualmente ya ha sido, bueno, ya es gobierno y aún todavía no se le da este voto de confianza. Los escenarios han ido cambiando poco a poco de acuerdo a los resultados, doctor Bermúdez, y se dice que este gabinete haría todo lo posible porque se le dé el voto de confianza, pero en un Estado constitucional, ¿cuáles son los escenarios para poder ser un poco didácticos con en nuestra audiencia, que nos sigue que no necesariamente son abogados, para decirle en un ABC cuáles son los escenarios que podrían darse si es que no se da un voto de confianza? Es decir, se puede, de repente a unos ministros sí, a otros ministros no, el voto de confianza es totalmente en un solo acto, en un solo escenario? Sí, a ver, veamos. Antes de evaluar esto, recuérdese, la Constitución detalla que tenemos tres poderes de Estado: ejecutivo, legislativo y el poder judicial, más órganos constitucionales autónomos. Y todos ellos dividen el poder del Estado. Recuerda, el poder no se divide, lo que se distribuye son las funciones y cada órgano tiene determinadas funciones. Por ejemplo, Contraloría, que acaba de hacer muy bien el control al Ejecutivo y decirle: señor, no puedes nombrar a cualquiera, tienes que cumplir tus propias leyes, porque tú fuiste el que dio esas leyes, ¿correcto? En el tema del nombramiento, esto es importante. Entonces, cuando ya viene a detallarse la vinculación Ejecutivo-Congreso de la República respecto del voto de investidura, también recuérdese que existen, ¿qué cosa? Los contrapesos. Y en el ámbito de los contrapesos nos detalla lo siguiente: el Congreso de la República puede escuchar a los ministros, en este caso al primer ministro, y puede no darle el voto de confianza. Recuérdese que en el gobierno de Martín Vizcarra se dio, cuando se negó la confianza, ¿a quién? Al gabinete cateriano, que literal no duró ni siquiera 2 semanas. ¿Correcto? Es más, todos estaban confiados en que iba a tener el voto de confianza, pero sus ministros que lograron ser incluidos en esa nómina fueron tan cuestionados que el Congreso no lo aprobó, y por amplísima mayoría. Esa es la primera referencia. Dos, puede darle el voto de confianza. En este caso, presumo, por una cuestión de práctica parlamentaria y también porque he sido parte del Congreso pasado, a nivel de asesoría, que el Congreso le va a dar el voto de confianza. Pero no por un tema de constitucionalidad, no, es un tema de margen de discrecionalidad política. Si le negara, ¿Cálculo político, doctor? así es, el el presidente de la República ya tendría literal una alternativa más para disolver el Congreso. Y eso es una alternativa totalmente prohibitiva para los nuevos congresistas, tomando en cuenta que la gran mayoría de ellos se han endeudado personalmente para poder cubrir sus campañas. Eso, que nadie lo dice, es importante de mencionarlo. ¿Correcto? Eso Segundo es elemento. importante, doctor, por eso es que lo invitamos a usted, porque dice también las cosas así de frente, igual que yo, o sea, estamos bien. Es importante que la ciudadanía Lo piense real. para que no diga, uy, ¿qué va a pasar? De repente no le van a dar voto de confianza y quizás va a haber un golpe y no, no, señores, tranquilos. O sea, los congresistas no son tontos, o sea, ellos saben bien lo que tienen que hacer porque de por medio Pero está ahora su viene el inversión. detalle. Ahora viene el detalle. ¿Qué es lo que va a hacer el Congreso? Ya desde una perspectiva mucho más técnica y política. Va a darle el voto de confianza, pero automáticamente va a comenzar, ¿qué cosa? A ir eliminando a cada ministro con las cuestiones vinculadas a la tacha, las cuestiones de censura. Y esto va a ser evidente. Y señores, disculpen el término, pero el primer ministro cuestionado, canciller cuestionado, ministro de defensa cuestionado, y así hay otros 6 ministros más que literal van a estar condenados a una censura anticipada. Tendrán el voto de investidura completo, pero hay un gran detalle: si Bellido cae, caen todos los ministros. Y el presidente va a tener que armar otro gabinete, de repente consignando a algunos ministros del anterior, pero va a tener que escoger a un primer ministro diferente. Y acá ya no hay, ¿qué cosa? Su alternativa de disolver el Congreso, porque no tiene esa posibilidad. Y eso
va a estar, ¿qué cosa? Muy bien tomado en cuenta por este Congreso, tomando en cuenta el error del fujimorismo en el Congreso 2016-2018. ¿Por qué 2016-2018? Porque en ese momento se pusieron a tal nivel contra PPK que literalmente le permitieron a Martín Vizcarra tener 3 cuestiones de confianza denegadas. Por eso que surge la ficción de la denegatoria fáctica, porque en realidad la Constitución no está. Y eso es lo que detalló el Tribunal Constitucional. ¿Correcto? Se creó sobre la base de la práctica. Pero una pregunta, ¿cuál práctica? Si esta es la primera vez. Es la primera vez. ¿Usted cree que este Congreso va a volver a ejecutar lo mismo? No, porque para eso ya existen los antecedentes y van a evitar una confrontación directa. Pero eso sí, al Ejecutivo no lo van a dejar gobernar. Pero eso no es lo grave. Lo grave está que en el Ejecutivo los funcionarios que han asumido funciones lo están haciendo muy mal, nombrando incorrectamente, nombrando indebidamente, con lo cual ya es un delito. Ese es un tipo penal clarito, detallado en el Código Penal. Y tercer nivel, nombrando a personas que probablemente generen el copamiento del poder en el aparato público que termine por provocar clientelaje político. Y ese es un riesgo, porque al final de cuentas, el gobierno que actualmente tenemos va a continuar lo que ya hizo Ollanta y, bueno, Alan García. Desde el año 2006, el Perú está en un piloto automático. Alan García siempre se ufanó de tener un buen gobierno. En realidad, él gozó del gobierno de Alejandro Toledo. La ventaja económica, Alan García no pudo avanzar más. Los niveles de corrupción que tenía eran tan evidentes que no logró avanzar el país. Y desde el 2006 hasta la fecha tenemos piloto automático. No existe gobierno. El país vive no por el gobierno, el país vive por lo que produce la población. Y ese es el gran factor económico que hoy por hoy, por ejemplo, lo podemos apreciar con el tema de la variabilidad del dólar. Y lamentablemente, las malas decisiones en el Estado están haciendo un gran detalle. Tenemos de agosto a noviembre la evaluación del presupuesto de la General de la República para el 2022, que es año de elecciones. ¿Cómo se va a hacer? Este gobierno de agosto a diciembre ya tiene presupuesto porque el gobierno pasado ya lo planteó. Entonces corresponde detallar que literalmente el gobierno de Castillo, al menos en el primer año y medio, no tiene la capacidad para generar su propio presupuesto para los siguientes 3 años. Corresponde entonces indicar si actualmente ejecuta mala administración con malos nombramientos, probablemente en los próximos 3 años ya ni siquiera pueda, ¿qué cosa? Garantizar su propia autosubsistencia porque ya se había atado de las manos y todo se le escapó, con lo cual significa que podrá sobrevivir en el gobierno, pero literalmente con un nivel de descrédito y de perjuicio al país tan grande que probablemente todas las líneas de política socialista sean destruidas para el próximo periodo presidencial. Porque para el año 2026 nadie va a siquiera pensar en votar por alguna línea de tendencia socialista o izquierdista porque ya demostraron que son mal gobierno. Y ese es un factor elocuente. Nadie va a querer votar por política de género porque han demostrado que la política de género funciona muy mal cuando se tiene el poder de forma indiscriminada. Y peor aún, nadie va a confiar en el Estado porque desde el año 2001 el ausentismo de nuestra población electoral es sumamente elevada. Para el 2026 probablemente de los casi 20 millones de electores, literal, probablemente voten 6. Porque acuérdese que para este periodo presidencial, en la primera vuelta, fueron 9 millones de votantes los que no fueron a votar. ¿Cómo se puede tener un país con la mitad de tus electores que no asiste a un proceso electoral? Ese es el margen de discrecionalidad, porque recuérdese que solo Pedro Castillo tiene 2 millones de votos. 2 millones de votos de un país de 32. ¿Cuál es la garantía que tiene para poder legislar? No tiene legitimidad. Por eso tiene que ser consciente de poder utilizar las pocas armas que tiene, porque además que no la tiene fácil en el Congreso, tampoco la tiene fácil en el Ejecutivo. Es más, hasta el día de hoy, Pedro Castillo no se ha pronunciado. ¿Cuándo ha visto usted un presidente timorato o eventualmente que escape de hablar ante la prensa? Peor aún, ¿cuándo ha visto usted un gobierno con un presidente que no gobierne desde el Palacio de Gobierno, que es su sede oficial y formal,
y que gobierne desde su casa. Eso es un delito. Y eso ya da para vacarlo. El gran detalle está, si lo vaca, el segundo al mando, que es una vicepresidenta, es mucho más peligrosa que el presidente. Y también va a tener la misma suerte. Y lo peor del caso, ya Pedro Castillo está perdiendo sus aliados políticos en el Congreso. Los morados ya se voltearon. Ya se fueron a otro lado. Ya no quieren estar con él. Lo más probable es que Verónica en los próximos meses también cambie de bando. ¿Y por qué? Porque su tan ansiada política de género, paridad, equidad y todo lo demás, ¿cómo se traduce en la actualidad? Con solo... Es incoherente, ¿no? Peor aún, teniendo un ministro misógino y teniendo de repente un terrorista contrario a los intereses del país en el gobierno. Como que no suena lógico. Entonces, en todos los niveles se observan problemas, pero estos ya son demasiado grandes. Esperemos, doctor, que se tome conciencia de la situación. Bien lo hemos analizado, doctor, acá en el programa, que estamos en una pandemia aún no controlada y lo decimos todos los días en este programa y que las autoridades deben entender que están al servicio del pueblo, no se deben servir del pueblo, y lo digo en todo el contexto y en todos los gobiernos, porque esa debería ser su misión, doctor. Ganan un sueldo del Estado, son servidores del Estado y deberían de trabajar para el pueblo. Trabajar, ese es su deber, no debería ser una súplica de parte del pueblo, porque parece que aquí el pueblo suplica a todas sus autoridades que se porten bien, y eso no es así. Y también la Contraloría debería entrar a tallar, y el Ministerio Público, en todos, o sea, todos los gobiernos. O sea, no hablo de un gobierno, de este gobierno actual, no, de todos. Entonces, cuando hay algo que es irregular, pues se tiene que aplicar la ley. Empecemos con un buen gobierno, eso es lo que se espera. Sí, lamentablemente le decía, no es ya una cuestión discrecional solamente del Ejecutivo. Contraloría ya comenzó haciendo bien su labor. Señor presidente, están nombrando mal. Señor presidente, tiene que haber publicidad de su agenda presidencial. Esto no es una cuestión de cuestión privada, cuestión pública. La misma Defensoría del Pueblo le ha puesto, ¿qué cosa? Una emergencia para ser diplomática en este contexto. Y así se está actuando correctamente. BCR también está tratando de frenar el alza del dólar, pero en realidad el gran responsable es el que menos responsable quiere ser. Y eso ya lamentablemente escapa al manejo del país, escapa al mando del sistema de gobierno. Y lamentablemente parece que al presidente le está quedando muy, muy largo, ancho y ajeno su mandato. Doctor Manuel Bermúdez, le agradecemos mucho la participación en el programa. Aquí aceptamos pues todas las críticas. Es importante que también el pueblo peruano al fin y al cabo tome su decisión y piense y enseñemos, ¿no? Demos un poquito de cátedra para que todos podamos aprender, sobre todo con un constitucionalista de la talla de usted. Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches. Permiso, buenas noches. Gracias.